Os ofrecemos esta tarde en este programa una entrevista, casi podríamos decir un poco particular, con el padre Eugenio. Una entrevista un poco particular en el sentido de que pues no es una persona que habitualmente viva entre nosotros, más bien no vive habitualmente entre nosotros. Y está justamente esta semana aquí, es un misionero comboniano, luego explicará él. Pero justamente la primera pregunta que le vamos a hacer, aparte de saludarle, buenas tardes, padre. Buenas tardes. Sí, bienvenido a Barbastro. Gracias. Pues preguntarle qué está haciendo aquí en Barbastro, qué cosa que está aquí en esta diócesis, ahora en Barbastro, de casualidad o no es de casualidad. No, nosotros somos misioneros combonianos. Yo vivo en Barcelona y entonces pertenecemos a la zona del norte-este de nuestra propia organización de servicio conjunto de animación misionera. Sí. Entonces, en esta semana, la semana de la diócesis de Barbastro tiene una semana de animación misionera. Semana de animación misionera. Sí. Tiene una semana de animación misionera. Entonces nos han pedido y yo me he puesto disponible para venir aquí a hacer animación misionera. Sí, en este tiempo de abril, más o menos coincidiendo por estas fechas, la diócesis, a través de la Delegación Diocesana de Misiones, prepara una semana de animación misionera donde vienen diferentes misioneros, cada año suelen ser distintos, y ahora nos contará un poco qué es lo que hace esta semana él. Esa semana se concluye el domingo con el Día del Misionero Diocesano, recordando a los misioneros que están fuera de nuestra diócesis evangelizando y que han salido de nuestra diócesis. Pero durante la semana pues hay estas actividades. Entonces, padre, ¿dónde está esta semana? ¿Qué hace? ¿Con quién se encuentra? En esta semana voy trabajando en tres diferentes medios. Tres diferentes medios. Hay las iglesias, las parroquias y también conventos. Hay los centros educativos y también hay medios de comunicaciones como esto. Como ahora mismo. Sí, entonces, normalmente en todos esos tres medios lo que hacemos es hablar de la misión. Hablar de la misión, que significa anunciar, pero que significa también sembrar una semilla de esperanza y de humanidad dentro de la gente, donde hay una cierta pérdida de esperanza. Entonces eso es lo que hacemos. Bueno, entonces venimos a dar testimonio también de lo que se hace, de lo que la iglesia hace. Entonces no vengo solamente a hablar de mí mismo, vengo a hablar de la fe que tengo en Jesucristo y vengo a hablar también de lo que hacemos en conjunto en la iglesia como misioneros. Bien, le agradecemos al padre Eugenio el esfuerzo que hace por hablar español, que lo hace bastante bien y seguramente que todos dicen, pues es verdad, lo hace bien. Bueno, pues recuerdo, hago el resumen de que está trabajando fundamentalmente esta semana en 3 sitios, en parroquias, comunidades parroquiales, en colegios, centros educativos, en medios de comunicación, como ahora mismo, sobre todo, dice él, para anunciar la esperanza que trae el Evangelio, sí. En definitiva Jesucristo, porque a lo mejor, como decía, no siempre ahora hay esperanza, y a lo mejor la esperanza que nos puede dar el Evangelio es la gran esperanza. Sí. ¿Y con qué grupo de gente en concreto, por ejemplo, a nivel de colegios, se ha encontrado? Hasta ahora me he encontrado con... Claro, estamos a mitad de semana, tampoco queda media semana. Pero hasta ahora me he encontrado con un colegio en Castejón. Me he encontrado ahora, esta mañana, con algunos colegios en Barbastro aquí, y otro colegio esta tarde. Esta tarde ha estado en otro colegio. Sí, colegio, ahora no me recuerdo. Eso es muy normal, y no nos importa tanto el nombre, sino que ha estado con los chicos y chicas del colegio. Los ha encontrado
receptivos, interesados. Sí, 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 son todos receptivos, interesados. Una cosa que me llama la atención y me gustaría señalarlo, y no solamente aquí, es lo que he encontrado en todo ese trabajo de animación misionera, es que son más sensibles a las cosas sociales. Sí. Por ejemplo, cuando tú dices que tú ayudas a los pobres, que tú trabajas en el hospital, son muy sensibles a eso y lo aceptan con mucho gusto. Pero ahora, cuando tú hablas de anunciar el Evangelio de Jesucristo, Dios que nos salva, eso ya se ve que no tanto. Bueno, es una constatación que hace el padre misionero y que tampoco vamos a discutir ahora porque sería justamente un tema importante, sino de discusión, de diálogo, de comunicación, pero la constatación está hecha. Como observa que los estudiantes, los jóvenes, son sensibles a muchos problemas de tipo social, ayuda al pobre, al necesitado, etcétera, y les queda un poco menos fuerte de acogida, sí, sí, pues sí. El anuncio explícito Sí, de Jesucristo, el Evangelio, espiritual, sí. Una constatación que Sí. vale la pena pues que quede como constatada por un misionero y ahí queda pues como reflexión quizá para todos nosotros. Vamos a dar un paso, en este caso, hacia atrás, aunque sea un paso atrás que también es presente, dejando un poco lo que hace ahora en esta semana, que ya nos ha contado un poco. Cuéntenos también algo de su propia experiencia personal como misionero. Es decir, le haría dos preguntas. Una, ¿cuál es, cómo empezó su vocación misionera? ¿Por qué vive como misionero, consagrado a Dios, su vocación? Y segundo, pues, ¿cómo la ha realizado? ¿En qué países ha estado? ¿De dónde es usted? ¿A qué congregación pertenece? En fin, un poco a nivel de biografía, que conozcamos un poco pues su persona. Yeah. Primero la vocación misionera. ¿Cómo surgió esa vocación? Sí, yo soy del Togo, un país westafricano, un país westafricano de habla francesa. Y en ese país había muchos misioneros que vienen, católicos, misioneros católicos que vienen para anunciar el Evangelio. Claro, hacen las tres cosas. Entonces, anuncian el Evangelio, ellos muchísimas veces también ayudan a los pobres construyendo hospitales, escuelas, y al mismo tiempo incluso participan cuando el país se encuentra en situación donde la gente no se entiende. Algunos de esos misioneros, el gobierno incluso les llama para servir de intermediarios. Como mediadores de paz. Como mediadores de paz. Entonces, esa figura de todos los que ellos hacen, a mí me ha llamado mucho la atención. Entonces, yo digo, quiero también ser como ellos. Entonces, me presento a ellos, me han seguido, y entonces he entrado. ¿Cuántos años tenía cuando empezó toda esta conversación? Normalmente empezó cuando yo estaba todavía en la secundaria. Y las cosas ha seguido, y cuando ya después de un año a la universidad me aceptaron, entonces dejé la universidad y entré. ¿Y de sacerdote misionero de qué congregación? De la congregación de los misioneros combonianos del Corazón de Jesús. Sí. Y de sacerdote, es una congregación fundada por San Daniel Comboni, sí. Que pasó casi toda su vida en África, murió en Khartoum a la edad de 50 años. Significa que para hoy lo que se puede hacer cuando se hacen las cosas de verdad. Claro, ¿verdad? murió muy joven. Sí. Entonces, y él fundó esta congregación. Tenemos también una rama femenina, que son las misioneras combonianas, que está en Zaragoza. ¿Y de sacerdote cuántos años lleva? De sacerdote puedo decir que ahora llevo 23 años como sacerdote. Pronto bodas de plata, ya las anticipamos, sí. Y felicidades. Sí, gracias. Llevo 23 años
Pasado los 10 primeros años, Si una pregunta así, ¿dónde has estado? ¿En qué sitios has estado? Claro, los 10 primeros años les he pasado en el Perú. Perú ha sido para mí un bautismo como misionero. Es donde aprendí a ver diferentes maneras de vivir la fe. Es donde también aprendí a entrar en contacto con gente de diferentes culturas, diferentes razas, ¿no? Y sí, ha sido un proceso donde aprendí mucho y sí, eso, Perú me construyó como misionero. Ya. Sí, es muy interesante esto que dice, como signo de cómo una apertura al mundo pues permite también organizar la propia vida. Claro. Ahora, después de 10 años en el Perú, me llamaron a mi propio país, Togo. Nuestra provincia en Togo es Ghana, Togo, Benín. Son 3 pequeños países juntos donde nuestra congregación, nuestra provincia tiene su campo de acción. Entonces allá me mandaron a hacer un trabajo, primero como párroco, y que no ha durado mucho, y después el resto del tiempo lo pasé como formador en una de nuestras casas para formar los futuros misioneros combonianos a nivel de postulantado. Y ahora está en Barcelona, ha dicho. Sí, sí. Y ahora estoy poco como servicio de animación misionera. Barcelona haciendo el servicio de animación misionera. Ahora, cuando no estoy dando la vuelta para hablar de la misión, colaboramos con diferentes parroquias allí, alrededor de nosotros, y tenemos un museo africano en nuestra casa. Muy bien, padre, veo que es una vida realmente rica, que puede ser un testimonio bien bonito pues para mucha gente, el ver que es una vida entregada y de alguna manera, pues, bueno, de alguna manera no, seguro que feliz por lo que significa de servicio a los demás, ¿no? Sí, claro. Una última pregunta, hemos conocido un poco lo que hacía esta semana aquí en Barbastro, cómo ha sido parte de su vida. Conoce, por lo que acaba de explicar, parte de América, parte de África, ya parte de Europa. ¿Cómo ve diferencias en el modo de ser cristiano, de vivir la fe en los países de Latinoamérica, de África, con los de Europa? Es que a nosotros nos parece que aquí en Europa pues no estamos, diríamos, por decirlo de alguna manera, no estamos a mucha altura de fe. Sí. Y a veces nos parece que otros países tienen como más viva la fe o el compromiso. Yo no sé si esto es un pensamiento que viene dado por titulares o es que realmente los que conocen los dos modos de vida lo comparten. Ok, yo puedo decir una cosa. Mi última experiencia que he hecho antes de venir aquí en Europa es en África. Yo veo un poco en África, sea en África occidental, sea en África central, sea en África oriental, la fe en África se vive casi con una juventud, con una gran alegría de juventud. Y creo que es natural, corresponde a nuestra etapa, porque la mayoría de las iglesias de África subsahariana tiene a lo mejor de 200, 100 y pico, 200 años. Entonces, estamos todavía a nivel de la esto es un dato importante, es un dato importante, claro. El tiempo que llevan de cristianos. Sí, estamos todavía a nivel de la juventud. Entonces, es algo que impresiona, es algo que llama la atención y nosotros lo vivimos con alegría porque es todavía una novedad para nosotros. En América Latina veo una situación un poco diferente. Ellos ya han pasado 500 años de cristiandad, tiene una religiosidad popular, ¿no? que no es siempre pura,
tiene una religiosidad popular, pero que hace parte de su cultura. Significa que la cultura se identifica a esta fe cristiana que ellos han recibido, pero no siempre practican la fe. En África, ser cristiano significa ir a la misa los domingos y cantar y bailar durante las 3 horas de celebración y regresar a la casa contento porque hemos alabado a Dios. En América Latina no es tanto. La fe se vive en las familias, se vive en el corazón, la gente se persina cuando pasa a un cementerio, hay una religiosidad popular dentro. Es una manera de vivir la fe. Aquí estoy viendo que la fe se queda simplemente en unos valores sociales que están allí. Los que encuentro en las iglesias generalmente son gente mayores. La juventud no les encuentro realmente en las iglesias. Quizás en Andalucía he encontrado gente joven en las iglesias, pero aquí en el norte no tanto. Ahora, no sé, no he hecho ningún estudio sociológico para saber por qué eso, pero o sea, ese es lo que yo pienso generalmente. De todas maneras, Padre Eugenio, le felicito porque el resumen, según mi criterio, el resumen que acaba de hacer de cómo viven la fe en África, países del entorno de África, países del entorno de América Latina y países de Europa, me parece un resumen, personalmente pienso así, muy acertado. Otra cosa es, pues como ahora dice, un análisis de por qué esto ha sucedido, por qué sucede, etcétera, pero yo creo que estas reflexiones nos pueden ayudar a pensar y que deben de quedar pues como muy en el corazón nuestro y decir, bueno, nosotros vivimos un cristianismo no de hace 200 años como los africanos, no de hace 500 como los americanos, sino de hace 2000. Y esto pues puede tener alguna ventaja y algunos inconvenientes. Claro. Y hay que estar atentos. Sí, sí, sí. O sea que realmente nosotros tenemos que revisar mucho, en fin, todos nuestros fundamentos cristianos y de fe, pues porque están desde muy antiguo, son verdaderos, pero a lo mejor pues por toda la cultura que ha llegado del consumo, del bienestar, en fin, no vamos a poner en crisis valores que son valores, pero que conviene pues matizar, nos está pasando un poco pues la factura de que es una religión menos viva, menos comprometida, más social que profundamente creyente. Y esto pues es importante. Padre Eugenio, muchas gracias. Le deseamos desde este programa que sea muy fecunda la Semana Misionera aquí en Barbastro, pero que sea muy productiva misionalmente su vida. Muchas Todavía gracias. Es joven y tiene pues ilusión por llevar adelante la evangelización. Así que muchas gracias, buena estancia entre nosotros y feliz trabajo misionero. Muchas gracias por la acogida. Pues terminamos así esta entrevista y esperamos que nos haya podido servir esta conversación con el Padre Eugenio. Recuerdo que esta semana es la Semana Misionera, como decimos, y el domingo, justamente este domingo, se termina con el Día del Misionero Diocesano, celebra la misa al obispo en Monzón a las 11. Hay una mesa redonda previamente, después de la misa hay informaciones de la delegación diocesana y se recuerda a los misioneros que de la diócesis están fuera evangelizando. Hay unos 30 ahora aproximadamente, entre misioneros, misioneras, unos 30 aproximadamente, que es un buen número para nuestra pequeña diócesis, las personas que están en la propia, digamos, vanguardia de la evangelización. De nuevo, gracias, Padre Eugenio, y gracias a ustedes por participar también en el programa. Buenas tardes.